Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el videito que les estoy grabando es para hacer un recordatorio con respecto a las propiedades que ustedes ya vieron el año pasado. La idea es que hagan un poquito de memoria y si hay alguna de las propiedades que les voy a mencionar, que son las que tienen que utilizar en los ejercicios que les envío hoy, todavía no las habían visto o las vieron muy por arriba, yo se las voy a explicar. ¿Estamos? Bueno. Las tres propiedades que van a aplicar con respecto a la multiplicación en los distintos ejercicios que aparecen en el libro son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Vamos por orden, así no hacemos tanto lío, ¿sí? Bueno, yo acá les escribí en mi cuaderno Ayuda a Memoria a modo de pizarrón porque no tengo pizarrón en casa. Entonces, les escribí para que ustedes tengan una idea de lo que son las propiedades que les mencioné y más allá de que tengan una idea, que recuerden, porque yo sé que con Gaby algo vieron el año pasado, ¿sí? Bien, vamos a la propiedad conmutativa. A ver ahí, para que los puedan ver bien. La propiedad conmutativa significaba, conmutar es cambiar de lugar, es decir, yo estoy sentada en esta silla, si me corro a la silla del costado, ¿sí? Lo que hice fue conmutar de lugar, cambiar de lugar, pero yo sigo siendo la misma Cecilia en esta silla o en la silla de al lado, ¿sí? Entonces, conmutar significa cambiar de lugar y no cambiar la situación, es decir, en el caso de la multiplicación, cambiando el orden de los factores, el resultado no cambia. Si yo digo 2 por 3 me da 6 y si digo 3 por 2 me da 6. Esto es verdad porque como la multiplicación es conmutativa, el resultado no va a variar. Bien, otro ejemplo que no tiene por qué ser solamente con la multiplicación de dos números puede ser el que puse acá. 2 por 3 por 5 me da 30. ¿Sí? Si yo hago 2 por 3 me da 6, lo multiplico por 5 me da ese 30. Ahora, si a este mismo cálculo yo lo desordeno, lo cambio de lugar a los factores y pongo, por ejemplo, 3 por 5 por 2 me sigue dando 30. ¿Por qué? Porque 3 por 5 me da 15 y si lo multiplico por 2 me da 30. Y si sigo cambiando de lugar los números y digo 2 por 5 por 3, fíjense que cambié el orden de acá y de acá. Volví a cambiarlo. Me queda que también me da 30. ¿Por qué? Porque 2 por 5 me da 10 y por 3 me da 30. ¿Hasta ahí estamos? Quiere decir que en la multiplicación yo puedo cambiar el orden de los factores, es decir, el orden de los números de la multiplicación y el resultado no va a variar. Por lo tanto, si en un ejercicio me pide que tengo que aplicar la propiedad conmutativa, lo único que tengo que hacer es esto, cambiar de orden los factores porque sé que el resultado va a mantenerse el mismo. ¿Estamos? Bien, seguimos con la propiedad asociativa. Asociar significa agrupar. Agrupo por partes, ¿sí? Es como cuando nosotros en el cole decimos, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo. Vamos a hacer un trabajo asociados, en pequeños grupos. Bien, la propiedad asociativa en la multiplicación también se puede aplicar porque no me va a cambiar el resultado. Observen, propiedad asociativa, ¿sí? Si yo tengo 3 por 10 por 2, eso me da 60, porque 3 por 10 es 30 y lo que me da por 2 es 60. 30 por 2 es 60. Bien, ¿cómo demuestro la propiedad asociativa? Utilizando paréntesis. 3 por 10 por 2. Si yo agrupo, asocio 3 por 10, yo ya sé que eso me da 30. Si a ese 30 lo multiplico por 2, el resultado de esta multiplicación me da 60. Esta es una forma de asociar. En este ejercicio también tengo otra opción, dejar el primer factor libre y asociar el segundo y el tercero. Entonces digo 3 por 10 por 2, lo que hago es asociar 10 por 2, eso me da 20. Cuando lo multiplico por el otro factor 3, me sigue dando 60. Esto me demuestra que si yo agrupo en una multiplicación, asocio a grupo de factores,
puedo resolver la cuenta en partes, se me hace más sencillo, más simple o más fácil de resolver en realidad, ¿sí? Porque voy haciéndolo por partes, no lo puedo resolver todo junto. En realidad, esta asociación es lo que uno, cuando hace esto, lo hace en la cabecita, ¿sí? Uno no hace 3 por 10 por 2 todo junto y le sale el resultado, sino que lo que hace es 3 por 10 y a lo que le da le multiplica por 2. La asociativa lo único que permite es que uno lo que hace es agrupar de acuerdo a la conveniencia de cada uno. ¿Estamos? Asociando, aplicando la propiedad asociativa en la multiplicación, tenemos que tener en cuenta que el resultado no cambia. Una aclaración. La propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, recuerden que solamente se cumplen la posibilidad del uso de estas propiedades en la suma y en la multiplicación. Bien, ahora vamos a la propiedad distributiva. Distributiva es de distribuir, de repartir, de compartir algo que voy distribuyendo entre otras cosas, ¿sí? Es como si yo dijera, tengo un paquete de caramelos, lo llevo al colegio y lo distribuyo entre ustedes. Comparto mis caramelos con ustedes, ¿sí? Y trato, en lo posible, que todos reciban lo mismo para que no se arme lío, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la propiedad distributiva. La propiedad distributiva se aplica teniendo en cuenta la suma y la resta con respecto a la multiplicación, en este caso. Después cuando veamos la división es otra cosa. Pero ahora vamos a trabajar el hecho de distribuir un factor con los integrantes de una suma, de una resta o de una suma y resta combinada. ¿Estamos? Bien, veamos esto. Yo tengo, a ver si ven ahí, sí. Si yo tengo 5 más 4 entre paréntesis y todo esto se multiplica por 2, yo sé que si lo resuelvo sin ningún tipo de propiedad, digo 5 más 4 es 9, lo multiplico por 2 y me da 18. Esto es la resolución sin la propiedad distributiva. En cambio, si yo quiero aplicar la propiedad distributiva, lo que voy a hacer es distribuir el factor, que sería el 2, ¿sí? Esta multiplicación está formada por dos factores, el paréntesis y el 2. El paréntesis no lo voy a distribuir, lo que voy a distribuir es el factor que está solito. Entonces, voy a repartir este factor con cada uno de los integrantes de la suma. Entonces digo 5 por 2, que lo escribí acá, como se está sumando, entonces pongo suma acá, 4 por 2 y lo escribo acá. Ahora resuelvo cada una de las partes de esta suma, ¿sí? Esta parte y esta parte. Entonces, digo 5 por 2 me da 10 y 4 por 2 me da 8. Si yo sumo 10 más 8 me da 18, que es lo mismo que me había dado sin aplicar la propiedad. ¿Estamos? Esto es cuando tenemos una suma con la multiplicación para aplicar la propiedad distributiva. Cuando me dicen aplicar la propiedad distributiva, tengo que hacer este procedimiento, no este. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sucede si en lugar de suma tengo resta? Hago exactamente lo mismo. Bueno, acá me quedó como una suma, pero es una resta, ¿eh? Me olvidé de borrarlo. Perdón. Bueno, dice 40, vieron que no es el pizarrón que uno pasa el dedito y lo borra, pero bueno, ya está. 40 menos 12 por 5. Acá yo voy a aplicar propiedad distributiva. Entonces digo 40 por 5, que es lo que escribí acá, menos, porque acá hay un menos, entonces pongo un menos acá, ¿sí? 12 por 5, que lo escribí acá. Ahora resuelvo cada una de las partes. 40 por 2, por 5, perdón, estoy viendo al revés. Por 5 me da 200 y 12 por 5 me da 60. Si a 200 le resto 60 me da 140, que sería el resultado de ese cálculo. ¿Qué sucede si yo ahora tengo una multiplicación de un factor con un paréntesis, que sería el otro factor? Pero está al revés. En lugar de aparecer primero el paréntesis y después el número solito, el factor de un número de un valor solito, tengo primero un factor que es un número solito y después el paréntesis.
procedo exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque como la multiplicación es conmutativa, por más que yo cambie el orden de cada factor, ya sea formado por un número o formado por una operación adentro de un paréntesis, el procedimiento es el mismo, porque la multiplicación sigue siendo conmutativa. Entonces, si yo hago 4 por 10 más 4 por 2 más 4 por 3, ¿sí? Lo que obtengo es 40 más 8 más 12 y me da 60, que es el resultado. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, en lugar de una suma, como era en el ejercicio anterior, tengo otra vez el factor de número solito adelante y después multiplicado por un factor formado por una resta? Hago otra vez exactamente lo mismo, porque sigue siendo conmutativa, como les dije antes. Entonces hago 10 por 83, como tengo menos, coloco menos porque es una resta, y 10 por 72, luego resuelvo, me da 830 menos 720 y el resultado es 110. ¿Estamos? Bien. Otro caso, otro tema. Bueno, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, una operación combinada como uno de los factores? ¿Sí? Acá tengo una multiplicación. Esto es un factor, este es el otro factor. Uno de los factores está formado por una operación combinada, con un cálculo combinado. ¿Por qué digo combinado? Porque tiene suma y tiene resta. ¿Sí? Entonces, mi factor está formado por 25 más 12 menos 17. Todo este factor que está dentro de un paréntesis se multiplica por 2. Entonces, para resolverlo aplicando propiedad distributiva, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice en los procesos anteriores. Entonces digo, 25 por 2, tengo una suma, pongo una suma. 12 por 2, y ahora tengo una resta, bajo una resta. 17 por 2. Resuelvo cada uno de estos términos. Me queda 25 por 2, 50, 12 por 2, 24 y 17 por 2, 34. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar los dos primeros, 50 más 24, y luego a ese resultado restarle el tercer término, que serían 34. 74 menos 34 es 40. Bueno, espero que me hayan comprendido, que los ejemplos que les fui mostrando les haya servido y bueno, cualquier cosita me consultan. Chau, chau, nos vemos.